posible. Bien amigos, seguimos aquí en esta tarde en la 98.5, tarde fría, tarde de frío polar. Qué mejor que ponernos en contacto con nuestra nutricionista, que nos ponga a tiro del resumen de lo que sucedió en el mes y cuántas cuestiones solucionamos desde el punto de vista de la nutrición. Y por otro lado, hay que comer algo calentito. Le vamos a pedir alguna recetita para sobrellevar este frío polar. Anaí Costa, bienvenida, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias. Bien, por suerte, aquí con los primeros fríos que se sienten. Sin duda que sí, sin duda que sí. Preparando algo calentito y bueno, llevarlo lo mejor posible en casa, los que pueden, y bien abrigados a los que tenemos que salir. Claro, viste que el abrigo exterior, bueno, está más o menos, uno va sintiendo frío en la piel y se va poniendo capas de abrigo, pero cuando uno echa algo calentito a la panza, también ayuda, ¿no? El calor interior ayuda para sobrellevar. Tal cual. Hoy como lo habíamos, un poco, haciendo por un poco de producción, íbamos a estar hablando de las fechas de mayo, ¿no? Porque estuvo el día de la condición de los celíacos, por no sé si una enfermedad, una condición, y de eso está bueno que tú nos cuentes. Tenemos también el Día de la Nutrición. Hay un montón de cosas que sucedieron en mayo y podíamos hacer un resumen porque mayo fue medio complejo, entre algún lunes que yo no pude y otros que tú no pudiste. Quedaron esos temas para todos juntos comprimir en una sola columna. Y para cerrar el mes, comentamos un poco lo que fue el mes de mayo, que bueno, todos los meses tenemos días atribuibles a la alimentación, y mayo no es uno de los meses que se queda lejos de días, ¿verdad? El 5 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Celiaquía, y bueno, los días de concientización, los días mundiales son días de eso, de concientización de la enfermedad. Para que se dé importancia a la enfermedad como tal y bueno, se dé puntapié para prevenir y enseñar, por así llamar, a la población en general de que existe una patología que se puede tratar. Claro. Cuando hablamos de la celiaquía, es una intolerancia a la proteína del gluten, la gliadina, que bueno, no se puede consumir como tal porque el sistema inmunológico manifiesta una reacción, que en este caso se inflama el intestino al ser consumido el gluten, presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno, por eso la sigla TAC. Ahora está en estudio de que bueno, la avena sí, la avena no, que hay determinados tipos de avena que se podría, pero eso depende también de la contaminación y del grado de celiaquía que la persona tenga. Claro. Pero en sí son esas componentes de la alimentación que el celíaco no puede incluir porque el sistema inmunológico el intestinal los repele. Claro. Yo desconozco bastante de la enfermedad, no tengo casos cercanos que a veces uno se va compenetrando con la situación cuando tiene gente cerca que lo padece, pero sí, por ejemplo, hay como que hay diferentes grados de celiaquía, o por lo menos la sensación que me da, porque he visto gente que va a comprar fiambre de frente al supermercado y dice, mira, es para un celíaco, y veo que le limpian la máquina, porque no solamente que lleva algún fiambre especial que no tenga gluten, que las trazas que pueda dejar el otro fiambre lo afecta. Totalmente. El celíaco presenta esa inmunidad a la proteína, a la gliadina, y que está presente, como les decía, en esos compuestos. Entonces tienen que tener presente la contaminación cruzada, porque por una mínima contaminación que otro alimento con gluten lo presente, puede contaminar el alimento hasta el punto de afectarle la patología. Claro. De consumir un fiambre de repente que es apto para celíaco, a modo de ejemplo un fiambre, puede ser cualquier otro alimento. Sí, pongo un ejemplo que hasta suena extraño para quien busca la situación de que si el problema es con las harinas, ¿qué tiene que ver el fiambre? ¿No? Pero está bueno que ponga un ejemplo bien raro para que se entienda la gravedad del asunto, lo que hay que prestar atención. La contaminación cruzada que puede verse en cualquier fábrica de alimentos o cualquier elaboración. Una mínima partícula de trigo, avena, cebada o centeno que esté en algún compuesto de otros alimentos y por error se elabora en la misma planta o en el mismo lugar, se contamina y puede ser ya ese alimento, por la mínima contaminación que haya
contenido no apto para el celíaco, siendo un producto que, bueno, que yo consumí y decía apto para celíaco. Entonces, claro, tener presente esas cosas que a veces... generalmente el etiquetado lo aclara, sí, con sí, la espiga tachada que dice apto sin TAC o apto celíacos, claro, pero muchas veces en la planta de elaboración de ese producto, por ejemplo la venta de fiambres o alguna panadería o alguna fábrica especial, puede haber otros productos que sí se elaboran con gluten o con otros productos claro. y contaminen el que se vaya a consumir. Entonces, bueno, eso es como que tener presente en general porque puede afectar de acuerdo al grado de celiaquía Claro. que el paciente tenga. Desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de tu profesión, ¿cuánta desventaja tiene el celíaco con respecto a la hora de la variedad de alimentos? Y bueno, hoy en día hay un abanico más amplio de lo que es la alimentación, pero tenemos un tema no menor con los precios, que bueno, Claro. que eso es general para toda la alimentación, pero este tipo de productos tiene un mayor costo. En sí, el evitarlos, porque el hecho de que el intestino pierde todas las vellosidades intestinales, entonces esa gliadina o ese alimento que tiene el gluten no puede ser digerido. Claro. El intestino está formado por pila de vellosidades que se van perdiendo y bueno, entonces eso hace que no se pueda consumir nada de gluten y de hecho tengamos que recurrir a otro tipo de alimentos. Claro. Entonces, bueno, no es que tengamos que quitar tenemos que quitar si el trigo, avena, cebada y centeno, pero el celíaco muchas veces dice, no voy a poder comer más nada con harinas. Y claro, no, en realidad puede consumir harinas de otros tipos, por ejemplo, claro, harina de arroz, harina de, bueno, ahora no me sale esto, de garbanzos, otras combinaciones o las mezclas de harina claro, que se vende para el celíaco y se pueden hacer otras preparaciones aptas que den la paliatividad de lo que es claro. un producto con harina. Claro, y si lo miramos desde el punto de vista también de la nutrición, pero más que nada de lo cotidiano, lo doméstico, pueden comer carnes, pueden comer verduras, pueden comer maíz, pueden comer un montón de cosas que uno lo mira desde el punto de vista pero tienen un montón de cosas para comer. Pero nuestra dieta, la dieta rioplatense, por decir de alguna manera, Sí. es de bizcocho, pan, roca. No existe de repente un café con leche o un mate sin un panificado. Exactamente, ¿no? Entonces cuesta un poco por ese claro, lado, pero es como me dices... hasta el plato sopa con el pan al lado. Tal cual, pero tenemos otros grupos de alimentos que podemos hacer combinaciones y sustituciones que perfectamente bien pueden acompañar a ese plato que lleva galletas o lo que fuese con harina. Claro, es una ventaja de que no tiene el celíaco frente a otra patología, una ventaja, claro, por así llamar, de que puede consumir todos los grupos de alimentos limitando solo ese. Claro. Siempre y cuando no haya otra patología asociada, como por ejemplo hipertensión, diabetes y demás, que bueno, ahí sí tenemos que limitar más. Claro. Pero claro, dentro de todo es una patología que la persona puede llevarla bien. Bien. Dentro de las oportunidades que el mercado tiene, se puede llevar bien. Porque uno cuando habla de la diferencia de precios y que son realmente caros los productos pero es para sustituir los panificados y las masas, por decirlo de alguna manera. Porque claro, eso es lo que... A ver, ¿por qué te traigo de vuelta el tema? Y vos lo explicaste bien claro. Es porque todo el mundo cuando te invita a algo, por ejemplo, vamos a comer una chorizada, ¿no? Para ver un partido de fútbol. El celíaco queda fuera por la tortuga, queda fuera por el tipo de chorizos que muchos se le ponen harina o espesante, queda fuera por los aderezos que por ahí tienen gluten, queda fuera. Al final es como una tortura. La vida social mismo Claro. está limitada frente a esos alimentos. Desde un cumpleaños infantil, desde la merienda escolar, tenemos la presencia de esos alimentos, pero bueno, hoy en día, por ejemplo, la Asociación de Celíacos del Uruguay tiene talleres, brinda recetarios, hay más información en cuanto al cómo mejorar y sustituir esos alimentos que el celíaco no puede consumir. Eso se puede consumir y mucho, por ejemplo, una torta con harina de arroz, un panificado con mezclas de harina, una pasta con determinadas harinas que pueda consumir. Se puede dar
acceder a determinados alimentos y bueno, ir fraccionando si vamos a tener que de repente cocinar más y en casa, o acceder a viandas y lugares que sean sin contaminación y elaborar los alimentos. Y aparte, cocinar más y en casa, y a su vez, si es uno solo el integrante de la familia, a la hora de hacer, por ejemplo, un bizcochuelo para ese cumpleaños, hay que limpiar todo para hacer los alimentos que se necesitan hacer para el celíaco, porque la propia harina que queda en la vuelta contamina lo que uno hace con mucho esfuerzo para que le haga bien. Sí, es una patología que la higiene, digamos, y la contaminación de alimentos es fundamental. Que hay que tener cuidado mucho por el tema de esa elaboración, como hablamos en un principio, de que no esté contaminada, para no hacer un empuje en la enfermedad. Claro. También está presente el gluten en lo que son cosméticos, en lo que son espesantes, en otros alimentos que de repente yo pienso que no tienen y pueden tener, o shampoos o cosas que, bueno, claro. no tanto sí, porque uno lo mira por el lado de la ingesta, ¿no? De los lácteos, los fiambres, esas cosas que no deberían tener por la lógica, porque no son hechos con panificado, pero sin embargo pueden estar incluidos. Pero claro, ahí estamos hablando de que el contacto con la piel, con los cosméticos, con otros productos también puede generar... Hasta determinadas medicaciones, medicamentos también pueden tenerlo. Entonces, bueno, es una patología que hay que estar atentos a esos compuestos y, bueno, perfectamente bien se puede llevar una calidad de vida normal sin... Te saco del tema 30 segundos y después pasamos a la otra fecha, porque esto quedó claro y redondito. Pero perfecto. He visto otros, más que nada en golosinas o en algún producto, que dicen puede tener trazas de maní. Es muy grande la cantidad de gente alérgica al maní y ese tipo de... Porque que lo aclaren de forma tal como una contraindicación... Me llamó mucho la atención. He visto varios productos que dicen puede traer trazas de maní, como advirtiéndole al consumidor. En sí no hay un porcentaje alto o te supiese decir de Uruguay, pero es una alergia que se está viendo frecuente, como lo es también la de la lactosa. Claro. Y otros alimentos. Como que ahora está también en auge todo el tema de las aclaraciones de los compuestos que, bueno, pueden afectar. También tenemos determinados colorantes o determinados, por ejemplo, sucralosa, aspartamo y demás, que bueno, que hay personas que si lo consumen en exceso pueden ocasionarle alguna intolerancia. Claro, una intolerancia o alguna alergia. Cuando tenemos una intolerancia, el sistema inmunológico reacciona, como en el caso del gluten, bueno, es una intolerancia a determinado compuesto. Y una alergia es algo puntual, que yo lo consumo y se manifiesta con un brote, por ejemplo, de la piel, y eso yo lo tengo que limitar porque sé que si lo consumo me va a generar un rechazo en mi organismo, una defensa. Bien, pero entonces, tiene que ver más por lo legal que porque haya un incremento de alérgicos de maní o ahí otras está, cosas. Es más que nada por la nomenclatura de los productos y demás, y no tanto por el... Claro. Porque haya de consumir. Lo importante es leer todo el paquete, ¿no? Y que hablamos Tal bien cual. del valor nutricional y de todas las cosas que... Me acuerdo que hubo una época que principalmente enseguida la crisis del 2002, que pululaban los refrescos de bajo costo, que algunos decían que ante mucho consumo, consulta de médico si podía tomarlo, o sea, una cosa, por los edulcorantes. Sí, las famosas letras chiquitas, a veces hay que leerlas porque uno si pone atención, pasan esos determinados productos. Pero bueno, por eso la insistencia de cuanto más sano y más natural, mejor. Claro. Cuanto más casero, más elaborado en casa, menos inconvenientes de ese tipo voy a tener. Ni hablar. Después pasamos a otra fecha. Ahí está. En mayo, el 17 de mayo, se conmemoró el Día Mundial de la Hipertensión. Un tema no menor porque... Vaya, si no es menor. 3 a 4 cada 10 adultos, y esto va en aumento, tienen presión arterial alta. Entonces, bueno, a modo de, como les decía al principio de la columna, de prevención y de ver de qué se trata esta patología, se trata el día de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el aumento de los vasos de la presión sanguínea a causa de determinados factores, que pueden ser genéticos o ambientales. Tenemos causas genéticas, bueno, la hipertensión crónica, que de repente si en mi familia hay muchos hipertensos, yo puedo tener un porcentaje a tener esa enfermedad. Y los factores no genéticos o ambientales, acá ya tenemos todo lo que es, por ejemplo, la alimentación y el estilo de vida. Claro. Una persona que consuma alimentos con alto contenido de sodio
Por eso también tenemos los octógonos que nos muestran exceso de sodio. Que lo consuma a diario seguramente tiene una mayor tendencia de uno que no, y ni que hablar que si hay un factor genético que acompaña a desarrollar una hipertensión arterial. Estamos hablando que hay presión arterial elevada cuando las cifras arteriales, las cifras de presión, cuando yo me la tomo, son mayores a 14,9, a 140/90, y si no ya en estado 13,8, 13,6 se habla de un estado prehipertensivo. Ajá. En sí, lo que tengo que hacer para controlar esto es la alimentación, es fundamental, porque si yo no controlo mi presión arterial, a la larga puedo tener un riesgo, lo que es cardiometabólico, para todo lo que son enfermedades, por ejemplo, infarto, arritmias y bueno, procesos que sí en sí son de corazón, más cardiovasculares que hay que controlar. Que a veces uno dice, bueno, con la medicación lo controlo y no tanto con la dieta, no, tenemos que cuidarlo con todo. ¿Ah? Una persona no tiene que consumir más de 5 gramos de sal al día, que es una cucharadita. Claro. O sea que todos quedamos cortos, ¿no? Todo uruguayo tiene el tema del agregado de sal. En el promedio, si hacemos promedio, quedamos todos cortos. El promedio es más arriba de la cucharadita, estoy seguro. Por eso no hay que agregar sal a la comida, y lo ideal es sustituirlo por condimentos naturales, sino. Y lo ideal sería consumir el sodio, que de por sí no está en los alimentos, claro. Que ya vemos que en muchos alimentos dice exceso de sodio en su octógono, porque ya con eso cubriríamos esa necesidad diaria de las 5 gramos. Claro. Por ejemplo, 2 rebanadas de fiambre ya superan los 5 gramos de sal en el día. Un caldito de industrial también lo supera. Un vaso de refresco. Un cubito o un sobrecito. Porque hay una... A ver, hay como que... Viste que hablábamos la otra vez que la manzana verde tenía buena prensa hace mucho y la banana no. En cuanto a las frutas, bueno, en los calditos pasa de que el sobrecito de sopa instantánea parece que es buenísima. Y el cubito es el malo, pero en definitiva... Estamos hablando de lo mismo. Es distinto formato nomás. Tal cual, estamos hablando de lo mismo en distinto formato, y como siempre les digo, cuando nosotros miramos el etiquetado de alimentos, si miramos ese tipo de compuestos u otros, siempre nos va a venir el mayor cantidad de primer ingrediente. Miramos si dice sal o sodio. Entonces, bueno, la sal, uno dice, bueno, tengo la presión alta, tengo que controlar la sal. No, tenemos que controlar la sal y el sodio. La sal está compuesta por cloruro de sodio, y no tenemos que consumir más de 2.000 miligramos de sodio en el día, que es esa cucharadita de sal en el día. Claro. Hoy en día el sodio está presente en la mayor parte de los alimentos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo estaba presente el sodio que no sea sal, que no sea cloruro de sodio? ¿Cómo en la mayor parte de los alimentos que consumimos está presente. Ajá. Entonces también tener presente el sodio oculto, que es esos productos que hablábamos recién. Claro, Y bueno, panificados, enlatados, bebidas alcohólicas, el agua, hasta uno lee atrás y dice el agua con gas es increíble. El bicarbonato de sodio te da el... Miramos y bueno, no es que lo tengamos que erradicar totalmente, pero sí controlar, y más si tengo presente la presión alta. Claro. Y acá surge mucho la pregunta, capaz que me estoy adelantando, Mario. No, pero una vez que no te interrumpo, dale, tranquila. No, muy ansiosa yo, de los tipos de sales, que las consultas surgen mucho, bueno, ¿puedo sustituir tal sal o puedo consumir esta sal en lugar de la otra? Claro. La sal es sodio, todas tienen sodio. Claro. Algunas, por ejemplo la sal del Himalaya, no tiene el proceso del iodado y de filtrado que la sal común. Claro. Entonces se dice que al ser más natural se puede usar mejor, pero es sal como tal, sigue siendo sal, sigue siendo sodio. Y los sustitutos que se ven a nivel farmacéutico, tienen sodio también. Ajá. La sal de ajo, la sal de hierbas, sales de... Tenemos que mirar porque la mayor parte en su composición tienen sodio, puede tener menos cantidad. ¿Tiene la lógica de los productos light? Que muchas veces light en qué, o qué es lo que lo tienen menos que... También, lo mismo. A veces por poner en la balanza el producto dietético o no dietético, miramos la composición y es muy similar. Claro. Entonces se puede aportar mejor calidad en uno no dietético que en uno dietético que tiene un proceso. Y con estas sales pasa algo similar. Sodio tienen, no tendrá el cloruro de sodio que estamos acostumbrados, pero sodio del que no nos conviene consumir tienen. Siempre tienen. Lo mejor son
aparte, pero, y discúlpame que te interrumpa, No. no te olvides lo que me vas a decir, pero ¿qué pasa cuando vos tenés un producto que supuestamente es mejor y le das sin miedo? Claro. Y consumís más, capaz que la cucharita sal, vos como le temías, por decir de alguna manera, le echabas cierta cantidad que esta, como es una sal que no me va a hacer nada, o por lo menos lo que yo me creo, le echo mucho más y estoy capaz que consumiendo más sal de la que consumiría si compro el paquetito de sal común del supermercado. Y me aumenta la presión y no sabemos por qué. Claro. Ese es el típico caso de, bueno, yo me cuido, no como nada de sal, tomo la medicación y tengo la presión alta y no sé por qué. Claro. Bueno, es el frío, dicen las personas, ahora que viene el frío Sí, y yo me es una abrigo buena excusa. y empezamos a indagar y a mirar minuciosamente y resulta que tenemos un alto consumo de esas sales, de Claro. esos agregados. Por eso lo mejor siempre es sustituirlas por condimentos naturales o condimentos en polvo, por ejemplo adobo, orégano, cibulet, perejil, y bueno, tenemos infinidad de combinaciones que podemos hacer y resaltar los sabores naturalmente de esa preparación, que si aprendemos y sabemos usar bien los condimentos, yo les aseguro que nos Claro. olvidamos de la sal. Y otra cosa buena, que los condimentos no tienen mala prensa. Yo no escucho de que no le des tanto yo qué sé, al picante o al morrón, al coso, no tienen mala prensa a la hora de preparar los alimentos. Capaz que sí, capaz que puntualmente una persona no puede comer cierto condimento o un picante Exceptos más. puntuales, como por ejemplo que haya una patología asociada Claro. de una, no sé, una intolerancia a nivel gástrico Claro. o a nivel intestinal, podría afectar si se da mucha cantidad, pero por condimentos mínimos y variados no habría inconveniente. Claro. Anaí, la parte de la presión arterial, más allá de que está clarísimo que el sodio es un elemento importante para que la presión se dispare. También hemos encontrado muchas veces que cuando tenés la presión alta, escuchamos que a la persona le dicen que beba mucho líquido, consuma algún diurético, camine, que coma menos grasas, por lo menos las saturadas, que las deberíamos comer desde el principio, tenemos que evitar las grasas trans, que le llaman. ¿Hay algún otro elemento para tomar en cuenta? Porque a veces le quitamos la sal y cometemos un montón de errores que todo el esfuerzo por comer desabrido no paga la pena. Y mira, los pilares en sí, en toda la alimentación en general, alimentación sana, pero en esto también es como primordial, digamos que son la alimentación saludable, que es todo lo que me nombraste recién, con un abundante líquido, bastantes grupos de alimentos variados, combinados, de calidad adecuada, o sea que disminuye un poquito el tema de las grasas también y de las azúcares, pero no tanto porque, bueno, por el aumento de peso que uno siempre lo asocia, sino porque esa arteria se va tapando, se va comprimiendo, y al haber cambios en la presión arterial, el sistema circulatorio se ve más afectado. Claro, Entonces, hay que hacer de cuenta como el puntero de la manguera cuando uno va a regar. Si achica el espacio, va a salir con más fuerza el agua y más lejos. La sangre va a tener que levantar más presión para poder circular en nuestras arterias. Totalmente, así tal cual es lo que pasa con nuestro organismo, el ejemplo. Si se van esas arterias se van acumulando la grasa y bueno, si tenemos presión arterial va a costar mucho más la fluidez en el sistema circulatorio y los órganos diana, que se le dicen los órganos que va a caer más directamente, son el riñón, que podemos tener una falla renal, que bueno, eso puede terminar en, por ejemplo, una diálisis o en una prediálisis o algo que haya que tratar sobre ese riñón, o la parte cardíaca, por ejemplo, un infarto, la parte circulatoria en alguna una trombosis venosa. Entonces, bueno, por dar algunos ejemplos, ¿no? Pero son a causa de digamos, procesos de, por ejemplo, una persona que tenía sobrepeso, que no controla el sodio, no controla otros alimentos y bueno, termina en una patología. Por eso es muy importante la alimentación, ni que hablar, el ejercicio físico y otro pilar fundamental es el buen descanso para acompañar todo lo que es el cuerpo como tal y la mente. Pero el ejercicio físico y la alimentación son fundamentales con la hidratación y dentro de la alimentación para prevenir todas estas patologías. Bien, también se está encontrando, y ya antes de pasar al otro tema, Anaí, que se ha encontrado, o por lo menos se está manifestando mucho más presión en niños y adolescentes, cuando la presión antes era de los abuelos, nada más un problema de los abuelos.
Lamentablemente sí, estamos en cifras ahora en aumento, mucho más, por el tema de también 6 de cada 10 niños en edades tempranas, ya estamos hablando de entre los 4 o 5 años, ya empiezan a tener o colesterol elevado, presión alta, y bueno, esa causa de los consumo de los alimentos ultraprocesados o de la mala alimentación que van llevando, y el tema del sedentarismo que hay asociado ahora por el uso de los dispositivos, ya sea televisión, tablet, celular, que ya no es el niño que sale afuera a jugar y que lo tenemos que llamar para que venga, para que entre a casa. Claro. Es causa de eso, y bueno, Uruguay no está en menor, tenemos esas cifras que es a nivel avanzado de un país. Sí, no está ajeno a que suceda eso también. Sí. Yo escuchaba la otra vez, y creo que lo hablamos hace mucho en una columna también, que alguien comentaba, un doctor cardiólogo creo que era, o nutricionista, no sé, que decía que antes el gordito de la clase era uno, ahora se dificulta encontrar los flaquitos de la clase cuando ves en primaria, ¿no? Y eso hace que también la alimentación haga que empecemos de antemano, porque por eso mismo, ¿no? Antes se pasaba el día entero uno corriendo, jugando al aire libre, nos tenían que llamar antes que tomáramos la leche, nos tenían que salir a buscar por la cuadra, y ahora hay que preguntar al cuarto si se animan a salir un ratito. Tal cual, es así, pero es la realidad. Claro. Y bueno, se está tratando de ayudar con lo que es, por ejemplo, en las escuelas hay educación física 2 veces a la semana, se están tratando de buscar desde la parte educativa, que hayan más talleres, que se invite al niño a cocinar, a crear, que demuestre un interés por la alimentación desde etapas más tempranas, para revertir un poco la situación. Claro. Porque estamos a nivel nacional con lo que se llama más allá de todos estos factores, la pirámide poblacional invertida, que se le dice que no es una pirámide, es un embudo, por la calidad de vida, que bueno, las personas mayores se mantienen y los niños, hay menos nacimientos, y esta etapa que estamos ahí, niñez, adolescencia, adultez, se mantiene en ese embudo, pero con estas patologías como que no se sabe hasta qué punto va a seguir esa calidad de vida. Claro. Y tuvimos el 28 el Día de la Alimentación, o sea que esto que estamos hablando creo que nos estamos hasta adelantando en el tema, ¿no? La preocupación no solamente porque llegue un plato de comida caliente a todo el mundo, sino que también sea de calidad, o por lo menos que sea de nutritiva. Sí, tal cual. El 28 se conmemoró el Día de la Alimentación sana, de la alimentación saludable, que es un puntapié inicial para el 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación. Claro, sí. Y bueno, se busca que la persona se alimente sana, como hablamos durante la columna, con todos los grupos de alimentos que pueda acceder y lo mejor posible. Claro. A veces ponemos un poco en la balanza el dinero. La economía es fundamental. La economía, lo primero que nos van a decir las personas es no, comer sano es caro. Claro. Y yo siempre les digo que se pongan a pensar, a analizar un poquito la alimentación de uno, ¿no? Porque de repente vamos al almacén y compramos algo rápido para preparar, algo congelado, y de repente si yo elaboro, no sé, unas croquetas en casa y le pongo algo, queso o algo similar, mejoro la calidad de ese producto congelado, cocino otra cosa y como mejor. Claro. Dentro del mismo costo, ¿no? Claro. Y acá tenemos el tema de aprovechar también las frutas y verduras de estación, que yo soy tan insistente en el tema, pero uno yendo a la feria o al mercado y viendo los productos de oferta, podemos organizar un menú y perfectamente bien se puede comer saludable. ¿Viste que después nos enloquecemos cuando el morrón está a 300 y pico de pesos? Porque obviamente no está en la estación, y nosotros queremos consumirlo todo el año igual, queremos que todos los alimentos estén disponibles todo el año. Claro, hay momentos del año que hay por no ser de la estación se van a precios exorbitantes, o por diferentes motivos. Pero qué importante es aprovechar, ¿no? El verano la sandía, el invierno la tangerina, ¿no? Sí, si están en esa estación, yo siempre digo, es por algo que están. Claro. Ahora tenemos los cítricos y después por el aporte de vitamina C. Tenemos los tubérculos, papa, boñato, zapallo para las comidas de olla. Podemos entrar todas las semanas a la página de Mercado Modelo y nos dice las frutas y verduras de estación.
Entonces, bueno, tener el precio, tener presente eso, y bueno, ir armando menú y cosas que yo pueda acceder para alimentarme bien. Tener en cuenta los grupos de alimentos, las frutas, verduras, cereales, panificados, grasas y aceites y lácteos, que hay unos que tenemos consumido en mayor cantidad. Bueno, acá tenemos las frutas y verduras, en menor cantidad las grasas, aceites y dulces, pero que no es que yo no las pueda consumir, sino que tengo que incluirlas en menos cantidad. Y después, bueno, acompañar con lácteos, cereales, leguminosas y demás. Si yo incluyo en el día esos productos, ya estoy dando pie a una alimentación sana y variada. Después yo, bueno, tengo que acompañar con una correcta hidratación, con ejercicio físico, buen descanso, y bueno, teniendo esas tips que de día a día los puedo ir mejorando, van a ser un balance en mi alimentación, y que si yo me organizo no tienen por qué afectar mi bolsillo. Claro. También ahí podemos cometer errores de ser muy repetitivos en los tipos de alimentos por el costo, porque el nene no me come nada, la nena no le gusta otra cosa que no sea, ¿no? Y por ejemplo, hoy con este frío que hubo en la mañana y ahora al mediodía sigue estando frío, qué mejor que por ejemplo un plato de polenta que es sumamente económica, con un jamoncito, algún quesito, lo que sea, lo que se pueda agregar, si es tuco mejor porque como más, como que pareciera fuera más más variado cuando uno le pone otros alimentos, pero por ejemplo una polentita con queso es un súper alimento. Sí. Muy nutritivo. El problema está si yo solo como porque la economía es lo que me deja acceder, y como hoy polenta, mañana arroz, pasado polenta, pasado arroz. Y si yo lo hago equilibradamente, cuando Uh-huh. digo equilibradamente sería en calidad y en cantidad, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, a esa polenta hoy la hago con tuco, mañana la hago con verduras, Claro. Estoy consumiendo el mismo carbohidrato, pero con distinta calidad y Ahí distinta está. combinación. Ahí está. Entonces, bueno, de eso se trata un poco el abanico que yo puedo tener con el mismo alimento, y la facilidad y las ideas que yo me pueda Claro. ir dando para, bueno, esos 2 kilos de polenta que tengo y el kilo de carne picada y unas verduras. Bueno, hoy hago una cosa y otro día lo acompaño con otra. El reciclar el alimento también, Claro. el no tirar, porque de repente Uh-huh. yo creo que esa polenta yo la puedo mezclar con otro alimento y hacer un Cosa pastel. cosa más rica que una tortillita de fideos de los que quedaron. Ahí está, o una tortilla. Salió el gordo a la cancha. Viste que lo tengo contenido hasta que... Sí, tal cual, el restante de los fideos como salsa blanca encima, o sea, no tirar y hacer. Yo siempre le digo, crear con lo que uno tiene en casa, Claro, es claro. lo mejor, y perfectamente bien podemos alimentarnos más allá del presupuesto que Claro, que pero dispongamos lo para importante es tratar de combinar los diferentes tipos de alimentos, no, por ejemplo, comer carbohidratos durante mucho tiempo, solo carbohidratos porque es al único que accedes, y no se te ocurre combinarlo con verduras que también están las de estación, que están que están en su mejor precio, o con alguna proteína que puede ser una oleaginosa, algún poroto, y no siempre la carne. Ahí está, no caer en la monotonía del mismo producto, e ir combinando, por Claro. ejemplo, con lentejas, otro día con huevo, otro día con queso, otro día con espinaca o acelga, el mismo alimento, y perfectamente bien poder ir haciendo distintas bueno. preparaciones. Qué bueno. El carbohidrato puede ir con, y nombraste ahí, ¿no? Con proteína animal, proteína vegetal, fibra. O sea, si uno lo escucha desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados a oír que es bueno consumir, aunque no sepamos bien qué es cada cosa, el hecho de que uno vaya cambiando los colores, porque ahí pusiste huevos, porotos, verduras verdes, hace también que la variedad de colores es una buena... como era que decía, vos me lo decías la otra vez, más variedad de colores porque estás diferentes tipos de alimentos, o te estás nutriendo de la mejor manera. Cuanto más variado el plato, mejor calidad. Ahí está. Sí. Exactamente. Más nutrientes va a tener ese plato. Cuanto más color tenga, más variedad de nutrientes, sobre todo en las verduras. Bueno, que uno, si se pone a profundizar, nos dicen lo naranja por el caroteno, lo Claro. rojo por el licopeno, y bueno, hay infinidad la cega por el hierro.
Entonces, bueno, así tenga nada, una mínima cantidad de ese alimento que yo consumí, lo voy a hacer más variado, que yo compré, lo voy a tener más variado y equilibrado en mi plato, de que si fuera la polenta sola. Claro, espectacular. Anaí, te hice que me esperara y te robé más tiempo del que habíamos quedado, pero por suerte quedó grabada, así que las pueden, esos oyentes que siempre me reclaman la columna de Anaí, la van a poder tener para guardar y para volver a escuchar en YouTube a partir de las 7 de la tarde, 8 de la noche. Así que un placer haber compartido otro lunes con un montón de información, con un resumen de mayo y la importancia de los alimentos. Ya te digo, aunque vos no me daste, porque no sé que no me estás siguiendo en las redes sociales, ya te anoté para el sorteo del libro infantil que vamos a estar haciendo mañana en la columna de lectura. Puede ser que tenés niños y lectores aparte. Ah, qué lindo, sí, buenísimo. Yo te anoté, a ver quién sale. Bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de esta columna que, bueno, realmente le sacamos jugo porque hablamos de 3 temas en un ratito y que a mí no me cuesta nada hablar, yo siempre digo. Y a mí no me cuesta interrumpirte. Así que, bueno, por muchas columnas seguiremos. Tengo un tema a pedido de Nicolás Cabral que el otro día me hablaba de los frutos secos y la importancia de los frutos secos, y yo le dije, ya hemos hablado con Anaí, así que en cualquier columna esta prepárame algo de los frutos secos porque lo vamos a incluir, sí, en la alimentación del invierno sobre todo. Claro, son alimentos, los comemos en Navidad con 35 grados a la sombra, pero son para ahora. El momento de la nuez, la avellana, ¿no? La castaña cajú es ahora. Aprovechar esos alimentos energéticos que, bueno, en correcta proporción, como siempre les digo, pueden aportarnos y mucho. Ni hablar. Buena semana, nos vemos el lunes, Anaí. Muchas gracias, que Mario. pases muy bien. Gracias, chau. chao. Amigos, pasó por aquí por la tarde de la 98.5, por tarde o temprano, Anaí Costa, licenciada en nutrición, con toda la información que a nosotros nos gusta compartir. Nosotros vamos a una pausa y seguimos disfrutando la tarde de la 98.5.